Mi pareja me engañó con mi jefa para conseguir un ascenso. Pero yo ya sabía cómo funcionaba todo ahí. Cuando creyeron haber ganado, envié toda la información a la persona correcta y todo se les vino abajo. No sé en qué momento todo se empezó a ir a la mierda, pero ahora que lo pienso, las señales estaban ahí desde hacía meses y yo simplemente no quería verlas. Yo trabajaba en una empresa bastante normal en Estados Unidos, de esas donde todo el mundo aparenta profesionalismo pero por dentro hay un montón de juegos sucios. Llevaba varios años ahí, haciendo lo que me tocaba, cumpliendo con horarios absurdos, quedándome más tiempo del que me pagaban y creyendo que en algún momento eso iba a servir para subir. Spoiler, no funciona así. Mi jefa siempre había sido una mujer complicada, de esas que sonríen en reuniones pero luego te clavan el puñal por la espalda sin pestañear. Aún así, sabía manejarla. O eso creía. El problema empezó cuando su actitud conmigo cambió de golpe. Empezó a cuestionar todo lo que hacía, a quitarme proyectos sin explicación y a ponerme en situaciones donde claramente iba a quedar mal. No era algo exagerado al principio, pero era constante, y eso jode más. Al mismo tiempo, mi pareja empezó a comportarse raro. Vivíamos juntos, compartíamos todo, y de repente se volvió distante. Llegaba tarde, se llevaba el teléfono hasta el baño y se molestaba por cualquier cosa. Yo no soy idiota, pero tampoco quería saltar a conclusiones sin pruebas, así que traté de ignorarlo un tiempo, convenciéndome de que era estrés o cualquier otra excusa barata. Hasta que un día vi un mensaje. No estaba buscando nada, simplemente apareció en la pantalla mientras él estaba distraído. Era de mi jefa. Y no era un mensaje profesional. Era el tipo de mensaje que te revuelve el estómago porque entiendes todo en un segundo sin necesidad de leer demasiado. Ahí fue donde sentí esa mezcla de rabia y estupidez, como cuando te das cuenta de que te estuvieron viendo la cara todo este tiempo. Pero lo peor no fue descubrir que me estaban engañando. Lo realmente jodido fue darme cuenta de que eso iba mucho más allá. No era solo una aventura. Ellos hablaban de trabajo, de decisiones internas, de cómo podían acomodar las cosas para que él subiera. Mencionaban proyectos que yo había liderado y cómo podían quitármelos sin levantar sospechas. Básicamente, estaban usando su relación para manipular todo a su favor, y yo estaba en medio, como una pendeja que no entendía por qué le estaban moviendo el piso. Ese día no armé un escándalo. No dije nada. Me tragué todo y empecé a pensar con la cabeza fría, aunque por dentro estaba hecha mierda. Porque si algo me quedó claro en ese momento es que si ellos estaban dispuestos a hacer eso, también eran lo suficientemente arrogantes como para creer que nadie los iba a descubrir. Y ahí fue donde decidí jugar su mismo juego, pero mejor. Durante la semana siguiente seguí con mi vida como si nada. En el trabajo, sonreía, cumplía, incluso hacía más de lo normal para no levantar sospechas. En la casa, actuaba igual, aunque cada vez me costaba más mirarlo sin sentir asco. Mientras tanto, empecé a guardar todo lo que encontraba. Correos donde ella le daba acceso a cosas que no debía, mensajes donde coordinaban reuniones casuales que claramente no lo eran, cambios en documentos donde mi nombre desaparecía y el de él aparecía mágicamente. No fue difícil, porque la verdad eran bastante descuidados. Confirmé la relación varias veces más de las que hubiera querido. Y cada prueba solo me dejaba más claro que no se trataba de un error o un desliz. Era un plan. Y lo estaban ejecutando con toda la tranquilidad del mundo. Pasaron un par de meses así, hasta que llegó el anuncio del ascenso. Lo hicieron oficial en una reunión, con ese discurso típico de esfuerzo y mérito que da ganas de vomitar cuando sabes la verdad. Y sí, el puesto se lo dieron a él. Lo vi ahí parado, sonriendo como si se lo hubiera ganado, mientras mi jefa lo miraba con esa cara de satisfacción que me daban ganas de arrancarle. Ese mismo día, en la noche, él llegó a la casa feliz, hablando de lo que venía, de lo que significaba ese cambio, y en algún momento incluso dijo que todo eso también era por nosotros. Esa fue la parte que más me jodió, porque ahí entendí que no solo era un traidor, sino un descarado que pensaba que yo era lo suficientemente idiota como para creerle. Ahí fue cuando dejé de sentir tristeza. Se me fue todo. Lo único que me quedó fue una claridad muy fría de lo que tenía que hacer. Porque en esa empresa todos le temían a recursos humanos,
como si fueran los grandes jueces de la moral, pero la verdad es que muchas veces no hacen un carajo si no les conviene. El verdadero problema no estaba ahí. El verdadero problema era el esposo de mi jefa. Un tipo con dinero, con contactos y, según lo que se decía en voz baja, con muy poca paciencia para las humillaciones. No era alguien que se quedara sentado esperando explicaciones. Y lo más importante, era alguien completamente ajeno a la empresa, lo que significaba que no iba a encubrir nada por proteger la imagen corporativa. Yo sabía cómo hacerle llegar la información. No fue algo improvisado. Me tomé mi tiempo organizando todo para que no pareciera un ataque desesperado, sino algo claro, imposible de ignorar. Pruebas suficientes para que no hubiera forma de negarlo ni maquillarlo. Y mientras ellos celebraban su supuesto triunfo, convencidos de que habían ganado y que nadie tenía idea de lo que habían hecho, yo ya había tomado la decisión. No iba a confrontarlos. No iba a gritarles ni a rogarles explicaciones. No valía la pena. Simplemente iba a asegurarme de que la persona correcta viera todo. Y cuando finalmente lo envié, no sentí alivio ni satisfacción inmediata. Solo sentí que, por fin, las cosas iban a empezar a caer por su propio peso. Actualización 1. Pasaron unas 2 semanas desde que envié todo y, honestamente, esos días fueron más pesados de lo que esperaba. Yo creí que iba a haber algún tipo de reacción inmediata, como una reunión urgente o algún movimiento raro dentro de la empresa, pero no pasó nada al principio, y ese silencio fue lo que más me empezó a carcomer la cabeza. Era como si hubiera lanzado una bomba y nadie se hubiera dado cuenta todavía, lo que me hacía dudar por momentos si realmente había llegado a la persona correcta o si todo se había quedado en el aire sin consecuencias. Mientras tanto, en la oficina todo seguía aparentemente normal, pero había pequeños cambios que no pasaban desapercibidos si estabas prestando atención. Mi jefa empezó a mostrarse más tensa de lo habitual. No era ese cambio calculado que tenía conmigo antes, sino algo más desordenado, como si estuviera perdiendo el control poco a poco. En reuniones interrumpía más, se equivocaba en cosas básicas y reaccionaba de mala manera cuando alguien le hacía una pregunta simple. No era la imagen de seguridad que siempre intentaba proyectar, y eso empezó a llamar la atención de otros. Mi ex, por su parte, seguía disfrutando su nuevo puesto, pero ya no con la misma tranquilidad de los primeros días. Se notaba que algo no le cuadraba, aunque no sabía exactamente qué. En la casa seguía actuando como si todo estuviera bien, hablándome de planes, de proyectos, incluso de cosas a futuro, como si no tuviera ni la más mínima idea de que yo ya sabía absolutamente todo. Y esa parte, lejos de dolerme, empezó a darme rabia de una forma más fría, porque ya no lo veía como alguien cercano, sino como un tipo que había decidido joderme y que ahora estaba viviendo una fantasía que no le iba a durar mucho. En la empresa comenzaron los rumores hacia el final de la segunda semana. Nada oficial, nada claro, pero ese tipo de comentarios que se mueven rápido en oficinas donde la gente se aburre y necesita algo de qué hablar. Se decía que había una revisión interna, que alguien de afuera estaba haciendo preguntas, que ciertos correos estaban siendo revisados. Nadie sabía exactamente por qué, pero el ambiente cambió. La gente empezó a cuidar más lo que decía, a evitar ciertos temas, y sobre todo a observar más de lo normal. Ahí fue cuando entendí que la información se había llegado y que alguien estaba moviendo cosas, solo que no de la manera que yo había imaginado. No era un escándalo inmediato, era algo más silencioso, más incómodo, como cuando sabes que algo está mal pero todavía no sabes hasta dónde llega el problema. Unos días después pasó lo que terminó de confirmar que todo se había salido completamente de control. Era un viernes en la tarde, ya casi al final de la jornada, cuando la dinámica de la oficina se rompió por completo. No fue un anuncio ni nada oficial, fue simplemente la llegada de alguien que no pertenecía a ese lugar, pero cuya presencia cambió todo en cuestión de minutos. Yo lo reconocí apenas lo vi, porque había visto fotos antes. Era el esposo de mi jefa. No era alguien que se apareciera por la empresa, de hecho nadie esperaba verlo ahí, y mucho menos en ese contexto. Entró con una actitud que no necesitaba explicación, no estaba perdido ni confundido, sabía exactamente a dónde iba y por qué. El ambiente se volvió incómodo de inmediato. La gente dejó de trabajar como si nada y empezó a mirar sin disimular demasiado.
No hizo ningún espectáculo en la entrada ni nada exagerado, pero había algo en la forma en la que caminaba que dejaba claro que esto no iba a terminar bien. Se dirigió directo a la oficina de mi jefa y entró sin pedir permiso. La puerta se cerró y, al principio, todo quedó en silencio, pero eso no duró mucho. No se escuchaban palabras claras, pero sí el tono. Se notaba que la conversación no era precisamente tranquila. Hubo momentos donde la voz subía lo suficiente como para que desde afuera se sintiera la tensión, y aunque nadie se acercó directamente, todo el mundo estaba pendiente. No sé exactamente qué se dijeron, pero en un momento se escuchó algo caer y después un silencio incómodo que duró unos segundos más de lo normal. Ese tipo de silencio que te deja claro que algo serio acaba de pasar. Cuando la puerta se abrió, mi jefa salió completamente distinta a como había entrado. Ya no estaba controlando nada. Tenía la cara roja, los ojos llorosos y esa expresión de alguien que sabe que todo se le fue de las manos. No miró a nadie, simplemente salió y se fue directo hacia el área de ascensores sin decir una sola palabra. El esposo salió unos segundos después, mucho más calmado de lo que yo hubiera esperado, pero con una cara que dejaba claro que esto no iba a quedarse ahí. No habló con nadie tampoco, simplemente se fue, y eso hizo que todo fuera aún más raro, porque no hubo una escena pública completa, solo lo suficiente para que todos entendieran que algo grave acababa de pasar. Mi ex no salió en ese momento, y eso fue lo que más me llamó la atención. Tardó bastante más en aparecer, y cuando lo hizo, no tenía esa seguridad que había estado mostrando las últimas semanas. No estaba destruido, pero sí se le notaba que algo había cambiado. Evitó mirar a la gente y se fue rápido, como si quisiera desaparecer antes de que alguien le dijera algo. Ese mismo día, antes de que terminara la jornada, empezaron a pasar cosas más concretas. Accesos bloqueados, correos que rebotaban, cuentas que dejaban de existir. No hubo un anuncio oficial, pero no hacía falta. Era evidente que los dos habían sido sacados de la empresa de forma inmediata. La oficina se quedó en un silencio raro, de esos donde nadie sabe bien qué decir pero todos entienden lo que pasó. Nadie me preguntó nada directamente, y yo tampoco dije nada. Me limité a recoger mis cosas al final del día y salir como cualquier otro viernes, pero por dentro sentía algo distinto. No era felicidad, ni tampoco alivio total. Era más bien una sensación de que todo había empezado a caer por su propio peso, exactamente como yo había esperado. Porque al final, ellos pensaron que estaban jugando con ventaja, que podían hacer lo que quisieran sin consecuencias, y lo único que hice fue asegurarme de que la persona correcta viera todo. Esa noche llegué a mi casa, lo vi vacío y por primera vez en mucho tiempo no sentí ese nudo constante en el estómago. No porque todo estuviera resuelto, sino porque por fin había dejado de ser la única que sabía la verdad. Actualización 2. Pasó aproximadamente un mes desde ese viernes en el que todo explotó, y la empresa no volvió a ser la misma, aunque intentaron fingir que sí. Los primeros días después de que lo sacaran fueron raros, porque nadie decía nada de forma oficial, pero todos sabían perfectamente qué había pasado. Era ese tipo de situación donde no necesitas que alguien lo confirme porque todo el ambiente ya lo grita por sí solo. Aún así, lo que vino después fue mucho más largo y más incómodo de lo que imaginé en un principio. La empresa entró en un proceso que ellos llamaban revisión interna, pero en la práctica era básicamente escarbar en todo lo que había pasado en los últimos meses para ver qué tan profundo llegaba el problema. No se limitaron a revisar lo del ascenso, empezaron a mirar proyectos, decisiones, correos antiguos, accesos a información y cualquier cosa que pudiera indicar que hubo manipulación. Y sí, encontraron bastante mierda. Lo que más me sorprendió fue darme cuenta de que lo de ellos no había sido algo aislado o improvisado. Había patrones. Cambios de responsabilidades que no tenían sentido, decisiones que beneficiaban directamente a mi ex sin que hubiera una razón clara, ajustes en resultados que justificaban su crecimiento dentro de la empresa. Todo estaba armado de una forma que, vista por separado, parecía normal, pero cuando lo juntabas todo, se volvía demasiado evidente que alguien había estado moviendo los hilos. Durante ese tiempo, la carga de trabajo se volvió un caos. Muchas de las cosas que él manejaba quedaron en el aire y alguien tenía que hacerse cargo. Varias de esas tareas volvieron a mí, lo cual era irónico, porque básicamente estaba retomando cosas que nunca debieron quitarme en primer lugar.
La diferencia era que ahora nadie cuestionaba lo que hacía. De repente, las mismas personas que antes dudaban de mí ahora me pedían opinión o validaban mis decisiones sin tanto problema. Unos días después me llamaron a una reunión con gente de arriba. No era recursos humanos directamente, pero sí personas que claramente estaban involucradas en la revisión. Desde que vi la invitación supe que ese momento iba a llegar, porque aunque yo no había hecho nada ilegal, sí era parte de todo lo que había pasado, aunque fuera desde otro ángulo. Entré a esa reunión con la cabeza fría, pero no voy a mentir, tenía una tensión constante porque sabía que cualquier cosa mal dicha podía volverse en mi contra. No podía sonar como alguien resentida ni como alguien completamente ajena a la situación. Tenía que moverme en ese punto medio incómodo donde dices lo suficiente para ayudar, pero no tanto como para exponerte. Me hicieron preguntas bastante directas, pero sin acusaciones. Querían saber si había notado cambios en la dinámica del equipo, si me parecía normal cómo se había dado el ascenso, si había observado comportamientos extraños entre mi jefa y mi ex. No mencionaron la relación de forma explícita al inicio, pero estaba claro que ya tenían indicios fuertes. Yo respondí con cuidado, contando lo que cualquiera en mi posición podría haber notado. Hablé de cómo algunas decisiones no tenían mucho sentido, de cómo ciertos proyectos habían cambiado de manos de forma poco clara y de cómo la actitud de mi jefa había sido inconsistente en los últimos meses. En algún momento mencioné que había percibido una cercanía poco profesional entre ellos, sin entrar en detalles, lo suficiente para confirmar lo que ya sospechaban sin parecer que estaba sacando algo por rabia. La reunión no fue larga, pero fue intensa. Al final, me agradecieron la información y me dijeron que seguían en proceso de revisión. No hubo promesas ni comentarios adicionales, lo cual me dejó en una posición rara, porque no sabía exactamente qué iba a pasar después. Las semanas siguientes siguieron con ese mismo ambiente tenso, pero poco a poco las cosas empezaron a estabilizarse. Nombraron a alguien temporal para cubrir el puesto que había quedado vacío, pero no duró mucho. Era evidente que estaban buscando a alguien que ya conociera bien la operación y que no representara un riesgo. Unos días después me volvieron a llamar, esta vez con un tono completamente distinto. No fue una reunión para investigar nada, fue una conversación más directa. Me dijeron que estaban evaluando opciones para el puesto y que mi nombre había salido varias veces, no solo por antigüedad, sino por el trabajo que había hecho y por cómo había manejado la situación reciente. No voy a fingir que no lo veía venir, porque en el fondo sabía que ese puesto siempre debió haber sido mío. Lo que sí fue raro fue el contexto en el que llegó. No era ese ascenso que imaginas después de años de esfuerzo, con felicitaciones y celebración. Era más bien como recoger algo que había quedado tirado después de un desastre. Acepté sin darle demasiadas vueltas. No porque me sintiera reivindicada ni porque pensara que eso arreglaba todo lo que había pasado, sino porque era lo correcto para mí en ese momento. Había trabajado por eso, independientemente de cómo se hubieran dado las cosas al final. El cambio no fue inmediato en términos emocionales. Los primeros días en el nuevo puesto fueron extraños, porque todavía había gente que no sabía cómo tratar el tema y otros que simplemente preferían ignorarlo. Nadie hablaba directamente de lo ocurrido, pero se sentía en el ambiente. Aún así, con el tiempo, la dinámica empezó a normalizarse. Lo más curioso de todo fue darme cuenta de que, sin ellos ahí, el trabajo fluía mejor. No había esa sensación constante de que alguien estaba manipulando cosas detrás de escena. Las decisiones eran más claras, las responsabilidades estaban mejor definidas y, por primera vez en mucho tiempo, sentí que podía hacer mi trabajo sin tener que estar pendiente de juegos sucios. A nivel personal, la casa ya no se sentía igual, pero tampoco me afectaba como pensé que lo haría. No era tristeza lo que quedaba, era más bien una sensación de cierre incompleto, como si todo hubiera terminado de forma abrupta sin una conversación final. Pero al mismo tiempo, entendía que no había nada que hablar. Todo lo que necesitaba saber ya lo sabía. Con el paso de las semanas, lo que empezó como una situación caótica se fue acomodando en algo más manejable. No perfecto, pero sí más estable. Y aunque todo esto empezó como una traición bastante jodida, terminó dejándome en un lugar que, de otra forma, probablemente me hubiera tomado mucho más tiempo alcanzar. Actualización final.
Habían pasado varios meses desde la última vez que todo se había puesto tan tenso, y aunque desde afuera podía parecer que finalmente habíamos encontrado cierta estabilidad, la realidad era que muchas cosas se habían quedado sin resolver, solo que ya no se hablaban con la misma intensidad. Yo había decidido enfocarme en mi rutina, en mantenerme ocupado y en no darle tantas vueltas a lo que había pasado. Pero era evidente que las decisiones que había tomado seguían teniendo consecuencias que poco a poco iban saliendo a la superficie sin previo aviso. Una tarde, mientras organizaba unas cosas en la casa, recibí una llamada que no esperaba y que, sinceramente, no sabía si quería contestar. Pero al final lo hice porque sentía que ignorarla solo iba a alargar algo que tarde o temprano tendría que enfrentar. Era alguien que había estado muy presente en todo lo anterior, y desde el primer momento en que escuché su voz noté que no estaba llamando por algo casual. Me dijo que necesitaba hablar conmigo con calma, que había cosas que ya no podían quedarse como estaban y que, aunque había intentado manejarlo por su cuenta, había llegado a un punto en el que era necesario que yo también me hiciera responsable de ciertas decisiones que había tomado en el pasado. Al principio traté de mantener la conversación lo más neutral posible, intentando no escalar la situación, pero conforme avanzaban los minutos se volvió evidente que no era una simple charla para aclarar dudas, sino más bien una confrontación directa sobre todo lo que había pasado. Me recordó varias cosas que yo había preferido dejar atrás, situaciones en las que según esa persona yo había actuado sin pensar en las consecuencias, y aunque en su momento yo tenía mis razones, escucharlo desde ese lado me hizo darme cuenta de que no todo había sido tan simple como yo lo había querido ver. En medio de esa conversación hubo un momento que marcó un punto de quiebre, porque me dijo algo que no esperaba escuchar, algo que implicaba que algunas de mis decisiones habían afectado más de lo que yo había imaginado. No solo a nivel personal sino también en aspectos que yo ni siquiera había considerado. En ese instante sentí una mezcla de incomodidad y frustración, porque por un lado entendía lo que me estaba diciendo, pero por otro sentía que se estaba exagerando la situación. Y no supe muy bien cómo responder sin que sonara como una excusa. Después de esa llamada, me quedé pensando durante horas en todo lo que se había dicho, intentando ordenar las ideas y entender si realmente había algo que debía cambiar o si simplemente estaba siendo arrastrado otra vez a una dinámica que yo ya creía haber cerrado. Lo que más me costaba aceptar era la sensación de que, a pesar del tiempo que había pasado, algunas cosas seguían igual, como si en realidad nunca hubieran terminado de resolverse, solo se habían quedado en pausa. Con el paso de los días, esa conversación empezó a tener efectos más concretos, porque no solo se quedó en palabras, sino que también empezó a generar movimientos que yo no esperaba. Personas que no habían estado involucradas directamente comenzaron a opinar, a tomar partido. Y poco a poco se fue armando un ambiente incómodo en el que cualquier decisión que yo tomara parecía estar siendo observada y juzgada. Eso me llevó a replantearme muchas cosas, no solo sobre lo que había pasado, sino también sobre cómo quería manejar mi vida de ahí en adelante. En medio de todo ese proceso, tuve otra conversación, esta vez cara a cara, que terminó siendo mucho más intensa de lo que había anticipado. Desde el inicio se notaba que no iba a ser un encuentro tranquilo, porque había muchas cosas acumuladas, muchas expectativas no cumplidas y una sensación general de que se habían cruzado ciertos límites. En un momento, esa persona me dijo que ya no se trataba de entender quién tenía la razón, sino de asumir que las decisiones tienen consecuencias y que, aunque uno intente seguir adelante, hay situaciones que no desaparecen solo porque uno quiera dejarlas atrás. Esa frase se me quedó dando vueltas porque, aunque sonaba dura, también tenía algo de verdad que no podía ignorar. Me hizo darme cuenta de que quizás había estado evitando enfrentar ciertas cosas por comodidad, intentando convencerme de que el tiempo iba a arreglarlo todo, cuando en realidad lo único que había hecho era postergar un momento que inevitablemente iba a llegar. Al final, lo que parecía una etapa cerrada terminó siendo el inicio de otra situación completamente distinta, en la que ya no se trataba de lo que había pasado, sino de cómo iba a enfrentar lo que venía. Porque ahora no solo tenía que lidiar con las consecuencias de decisiones anteriores, sino también con la presión de tomar nuevas decisiones que podían cambiar completamente el rumbo de todo. Y aunque una parte de mí quería seguir evitando el conflicto, ya era evidente que no hacerlo también tenía un costo que cada vez era más difícil de ignorar.